Hola a todos, mis queridos exploradores del misterio y seguidores de lo insólito. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón del Internet donde desentrañamos enigmas y nos sumergimos en las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos, tenemos una de esas que nos ha estado picando la curiosidad durante un buen tiempo, un tema que ha generado un montón de preguntas y, claro, un sinfín de especulaciones. Vamos a hablar de alguien que, por razones que ahora intentaremos aclarar, se ha convertido en un auténtico fantasma en las redes, una figura enigmática que aparece y desaparece, pero cuyo rastro, para algunos, es inconfundible. Hoy vamos a intentar responder a esa gran pregunta que muchos se hacen al ver ciertos clips, al leer ciertos comentarios, al percibir ciertas vibras: ¿quién es la misteriosa mujer detrás de Khan al salir del baño? Sí, sé que suena un poco peculiar, ¿verdad? Y es precisamente esa peculiaridad, esa aura de misterio que rodea a esta figura, lo que nos ha impulsado a investigar. Porque, seamos sinceros, en el mundo del Internet y las redes sociales, donde todo parece estar a la vista, todavía existen esos rincones oscuros, esas personas que prefieren mantener un perfil bajo pero cuya influencia, a veces, se siente con fuerza. Y Khan, uno de los creadores de contenido más populares en el ámbito de las redes sociales, ha sido objeto de numerosas teorías y conjeturas sobre esta presencia femenina. Muchos se preguntan si es su pareja, una amiga cercana, una colaboradora, o simplemente una figura recurrente que forma parte de su universo creativo. Hoy vamos a desgranar todas las pistas que hemos podido encontrar, vamos a analizar las diferentes teorías que circulan y, con un poco de suerte, llegaremos a una conclusión, o al menos, tendremos una idea más clara de quién podría ser esta enigmática personalidad. Así que si ya te has preguntado esto alguna vez, si te pica la curiosidad, o si simplemente te encanta un buen misterio, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras investigaciones. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir desenterrando estas historias. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este enigma. La figura de la mujer detrás de Khan surge principalmente en aquellos momentos que podríamos llamar más íntimos o detrás de cámaras de sus vídeos. Me refiero a esos clips cortos, a menudo virales, donde Khan se muestra en situaciones cotidianas, y de repente aparece o se escucha a una mujer. A veces es solo una mano que le pasa algo, otras veces es una voz que lo llama o le da una indicación, y en ocasiones se vislumbra fugazmente su silueta o parte de su rostro. Esta aparición, por ser tan esporádica y poco clara, ha alimentado la imaginación colectiva. Una de las teorías más extendidas, y probablemente la más lógica para muchos, es que se trata de su pareja sentimental. Es natural pensar que si alguien está compartiendo parte de su vida privada en Internet, la persona más cercana a él, su pareja, estaría presente en esos momentos. Los seguidores más observadores han intentado analizar el lenguaje corporal, el tono de voz, e incluso las pocas imágenes claras que han circulado para intentar identificarla. Se han buscado parecidos con otras personas conocidas en el círculo de Khan, se han analizado sus posibles interacciones, buscando esa complicidad o esa familiaridad que solo una pareja podría tener. Y la verdad es que en muchos de los clips, la interacción parece genuina, cómoda, como la que tendrían dos personas que se conocen muy bien y comparten un espacio. Sin embargo, esta teoría, aunque plausible, no está confirmada. Y es precisamente esa falta de confirmación la que ha dado pie a otras hipótesis. Otra posibilidad es que sea una amiga muy cercana o incluso una hermana. Las dinámicas familiares o de amistad muy profunda pueden ser igual de cómodas y naturales que las de una pareja. Podría ser alguien que lo ayuda con la grabación, que participa de forma ocasional en sus contenidos sin ser el centro de atención. Es una forma de mantener su vida privada relativamente protegida, mientras comparte el detrás de cámaras con su audiencia. Pero el misterio se intensifica cuando consideramos el tipo de contenido que Khan suele crear. Si bien a veces comparte momentos más personales, su enfoque principal a menudo gira en torno a challenges, bromas, reacciones y contenido de entretenimiento rápido. En este contexto, la aparición de una figura misteriosa puede ser, y aquí entra una teoría más especulativa, una estrategia de marketing. Imaginen la viralidad que genera una pregunta sin respuesta. El saber que hay alguien escondido o misterioso en la vida de un creador de contenido popular puede generar un buzz, puede hacer que los espectadores
Eculen que compartan los vídeos para intentar descifrar quién es, que creen teorías en los comentarios. Pensemos en la forma en que estos clips suelen presentarse. A menudo son fragmentos cortos, grabados de forma espontánea, sin una planificación aparente. Esto puede ser tanto genuino como cuidadosamente orquestado para parecerlo. Si es una estrategia, es una muy efectiva porque genera una conversación constante. Cada vez que aparece se reaviva el debate: ¿quién es ella? ¿Será su novia? ¿Por qué no la muestra? Esta intriga mantiene a la audiencia enganchada. Ahora, ¿qué nos dicen las pocas pistas visuales o auditivas que tenemos? Si nos detenemos a observar los vídeos donde aparece, podemos notar algunos detalles. Por ejemplo, en algunos clips se puede apreciar un cabello, una forma de vestir, o incluso la altura de la persona. Los seguidores más detectives han intentado comparar estas características con otras personas que podrían estar en el entorno de Khan. Se han buscado posibles coincidencias en redes sociales, se han analizado fotos de personas cercanas a él, intentando encontrar un patrón. El tono de voz también es un elemento importante. A veces se escucha una voz femenina que habla con un tono muy familiar y cariñoso hacia Khan, lo que podría apoyar la idea de una relación sentimental. En otras ocasiones, la voz puede ser más enérgica, más cómplice, como la de alguien con quien comparte un humor similar. Y luego están esos momentos en que simplemente se oye una risa o un murmullo, que aumenta el misterio. Además de las teorías de pareja, amiga o estrategia, existe la posibilidad de que sea alguien que simplemente no desea ser parte de la fama de Khan, alguien que prefiere mantener su vida privada completamente separada de las redes sociales. Y Khan, respetando esa decisión, la incluye en sus vídeos de forma sutil, sin exponerla. Esto también es una forma de proteger a las personas que son importantes para él. No todo el mundo está hecho para ser una figura pública, y eso es perfectamente válido. Y aquí viene la parte interesante, mis amigos. A veces en el mundo de Internet, las cosas no son lo que parecen. Podríamos estar ante una persona real, o podríamos estar ante una construcción, una figura que se ha creado a partir de fragmentos y especulaciones. Podría ser que la misteriosa mujer sea en realidad una compilación de diferentes personas, o incluso, una voz en off agregada para dar esa sensación de presencia. Esto último suena un poco loco, lo sé, pero en el universo digital, la creatividad no tiene límites. Lo que sí es innegable es el impacto que esta figura tiene en la comunidad de fans de Khan. Genera debate, crea comunidad, y une a los seguidores en un objetivo común: descifrar el misterio. Es fascinante cómo una figura tan poco definida puede generar tanta conversación y tantas teorías. Hemos visto análisis detallados en foros, en secciones de comentarios de YouTube, e incluso en hilos de Twitter. Algunos han llegado a señalar a posibles candidatas basándose en la forma de las manos, el color del cabello o la altura que se vislumbra. Otros se centran en los gestos y el lenguaje corporal cuando interactúan. Y es que la audiencia, cuando se propone algo, es implacable. Analicemos algunos de los clips más emblemáticos donde se especula sobre su presencia. Por ejemplo, hay un vídeo donde Khan está en el baño, y se escucha claramente una voz femenina decir algo como: «Ya sal, que te vas a enfriar». O aquel otro donde se le ve preparándose para salir y alguien, fuera de cámara, le pasa una prenda de ropa. En estos momentos la reacción de Khan suele ser natural, sin poses, lo que sugiere que se trata de una persona con la que tiene confianza. Otro punto a considerar es que Khan, como creador de contenido, es conocido por su sentido del humor y su capacidad para crear contenido viral. Podría ser que esta figura misteriosa sea parte de una broma recurrente, una especie de gag que él ha introducido para mantener a su audiencia adivinando. La clave en este caso sería la sutileza, el no revelar nunca completamente su identidad. Pensemos en la perspectiva de Khan. Si tuviera una pareja a la que quisiera presentar, probablemente lo habría hecho ya, dado su nivel de fama. El hecho de que no lo haga, y que en cambio juegue con esta presencia fantasma, podría indicar varias cosas: o que esa persona no desea ser expuesta, o que la relación es aún muy nueva para ser pública, o como dijimos, que es una estrategia. Lo que nos encanta de estos misterios es que nos invitan a ser detectives. Nos hacen mirar los detalles, analizar las pistas y formular nuestras propias teorías. Y la verdad es que en este caso particular, no hay una respuesta única y definitiva que satisfaga a todos. Cada uno de nosotros puede tener su propia hipótesis, basada en la información disponible y en nuestra propia interpretación.
Quizás la belleza de este enigma reside precisamente en su falta de resolución. Nos permite mantener viva la curiosidad, nos invita a seguir prestando atención a los pequeños detalles en los vídeos de Khan. Y quién sabe, quizás algún día, Khan decida romper el misterio y presentarnos oficialmente a la mujer detrás de él. O quizás nunca lo haga, y esa sea parte de su encanto. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta figura misteriosa ha logrado captar la atención de miles de seguidores, generando una conversación constante y alimentando la imaginación colectiva. Ya sea su pareja, una amiga, una hermana, o una ingeniosa estrategia de marketing, su presencia, aunque fugaz, es inconfundible para quienes siguen de cerca el contenido de Khan. Y en ese sentido ha cumplido su cometido. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante misterio. Hemos explorado las diferentes teorías, analizado las pocas pistas que tenemos y reflexionado sobre el impacto que esta figura tiene en la comunidad de fans de Khan. Si bien no hemos llegado a una conclusión definitiva, espero que este vídeo te haya resultado entretenido, informativo y, sobre todo, que haya satisfecho esa chispa de curiosidad que nos mueve a todos. Agradezco enormemente que te hayas quedado hasta el final de este vídeo. Tu tiempo y tu atención son muy valiosos para mí. Ahora me encantaría saber qué piensas tú. ¿Cuál es tu teoría sobre la misteriosa mujer detrás de Khan? ¿Crees que es su pareja, una amiga, o algo más? Déjame saber tus ideas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido como este, donde desentrañamos misterios y exploramos lo desconocido, no olvides darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos que también aman los enigmas y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores. Hasta entonces, sigan investigando.